Simplemente creo que era hora de un cambio y la vida a veces da un golpe demoledor. Hubo un momento en su carrera en el que no le iba tan bien, así que estaba mucho tiempo en casa. David Ruffin fue un cantante de soul estadounidense conocido por su voz de tenor única, ronca y angustiada, y por su trabajo como uno de los cantantes principales de The Temptations. David Ruffin tenía tanto talento que la revista Rolling Stone lo clasificó como uno de los 100 mejores cantantes de todos los tiempos en 2008 y nuevamente en 2023. A pesar de su éxito musical, Ruffin luchó con varios demonios personales y tuvo una muerte muy trágica que estuvo envuelta en un velo. Sospecha. Y tras su sospechoso final, su hijo recientemente se pronunció y confirmó algunos rumores sobre el icónico cantante. Pero antes de adentrarnos en estas revelaciones, debemos comprender los primeros acontecimientos que lo moldearon para convertirse en el hombre que conocemos y las batallas que condujeron a su muerte prematura en sus primeros años. David Ruffin tuvo un comienzo difícil en la vida. Nació como Davis Eli Ruffin el 18 de enero de 1941 en un pequeño lugar llamado Wenat, Mississippi. Era una zona rural, a unas 15 millas al sureste de Meridian, pero las cosas fueron difíciles para su familia. Su padre, Eli, trabajó duro como camionero en un grupo de aserraderos. Y su madre, Ophelia, hizo lo que pudo desde casa para conseguir algo de dinero. Incluso tuvieron que mudarse de Alabama a Mississippi porque los tiempos eran muy difíciles después de la guerra civil. Pero los problemas de dinero eran solo algunos de los problemas de David. Su padre era muy estricto y, a veces, muy malo. Y como si eso no fuera suficiente, su mamá falleció por complicaciones del parto apenas 10 meses después de que él naciera. Fue un comienzo realmente difícil para el pequeño David. Su sobrina, Gina Ruffin Moore, compartió algunas historias sobre esos primeros años. Dijo que el padre de David solía llevarlos a diferentes iglesias los domingos y que la gente sentía lástima por los niños que no tenían madre. Fue algo difícil de atravesar para un niño. Gina también mencionó que cuando David era un adolescente, solía fingir que estaba en The Ed Sullivan Show y pedía a sus amigos que lo aplaudieran mientras actuaba. Al crecer sin una madre y sin mucho dinero, pretender ser un cantante famoso fue uno de los pocos puntos brillantes de su vida. A pesar de todos los tiempos difíciles, David se aferró a sus sueños hasta que finalmente pudo llegar a Detroit a principios de la década de 1960 con esas ambiciones infantiles aún encendidas. Pero antes de irse, su padre finalmente se casó con Earlene, una maestra de escuela. Esta nueva dinámica familiar trajo alegría y confusión a la joven vida de Ruffin. Cuando era niño, Ruffin, junto con sus hermanos mayores Quincy y Jimmy, y su hermana Ryota May, viajaban con su padre y su madrastra como un grupo familiar de gospel. Actuaron en varios lugares, abriendo espectáculos para artistas legendarios como Mahalia Jackson y los Five Blind Boys of Mississippi. A pesar de la emoción de actuar, Ruffin todavía quería irse y hacerse un nombre. Entonces, en 1955, cuando Ruffin tenía solo 14 años, dejó su casa con la intención de dedicarse al ministerio. Pero finalmente se vio atraído por algo más: ascender al estrellato. David Ruffin tuvo un extraordinario viaje hacia el estrellato, lleno de giros y vueltas que finalmente lo llevaron a su gran oportunidad. A la tierna edad de 15 años, Ruffin se embarcó en una aventura musical en Hot Springs, Arkansas, junto al renombrado músico de jazz Phineas Newborn Sr. Fue allí donde conoció por primera vez el centro de atención, actuando en el 50 Grand Ballroom and Casino bajo el nombre artístico Little David Bush. Ruffin, que no rehúye el trabajo duro. También incursionó en el trabajo con caballos en un club de jockey mientras continuaba participando en concursos de talentos. Su determinación y pasión por la música finalmente lo llevaron a convertirse en miembro de Dixie Nightingales, donde desarrolló su oficio y compartió su voz conmovedora con el mundo. Quiso el destino que Ruffin se cruzara con algunos de sus ídolos musicales, incluidos Sam Cooke y Jackie Wilson, quienes habían hecho la transición del gospel a la música secular. Inspirado por sus viajes, Ruffin hizo lo mismo y puso su mirada en una carrera en la escena musical secular. Ruffin tenía la vista puesta en oportunidades aún mayores, y el destino lo llevó a la legendaria ciudad de Detroit, Michigan. Fue allí donde conoció a Eddie Bush y su esposa,
Dorothy Helen, quienes reconocieron su talento en bruto y vieron el potencial de grandeza que había en él. Con su guía, Ruffin, que entonces tenía 16 años, se mudó a Detroit, donde su hermano Jimmy ya estaba siguiendo una carrera en la música mientras hacía malabarismos con un trabajo en Ford Motor Company. La ciudad del motor se convirtió en el telón de fondo de la siguiente gran oportunidad de Ruffin. Fue en Detroit donde grabó su primer disco, con las canciones You and I y Believe Me. En 1958. Estas pistas fueron un testimonio de su versatilidad y arte, mostrando un lado diferente de él como artista. Grabadas en Vega Records y lanzadas bajo el nombre de Little David Bush, usando el apellido de su tutor, estas canciones marcaron el comienzo de la evolución de Ruffin como músico. Actuaciones electrizantes y un compromiso inquebrantable con su arte. En 1957 Ruffin se cruzó con Berry Gordy Jr., quien en ese momento era un compositor que soñaba con fundar su propio sello. Ruffin terminó viviendo con el padre de Gordy e incluso ayudó a Pops Gordy con los trabajos de construcción del edificio que eventualmente se convertiría en Hitsville, USA, la sede de Tamla Records de Gordy, más tarde conocida como Motown Records. Fue un momento importante que moldearía el futuro de Ruffin en la industria musical. Ruffin no solo formó una conexión con Berry Gordy Jr., sino que también tuvo la oportunidad de trabajar junto a otro cantante ambicioso, Marvin Gaye. Tanto Ruffin como Gaye sirvieron como aprendices en Anna Records, un sello distribuido en el pecho dirigido por la hermana de Gordy, Gwen Gordy Fuqua, y su socio compositor Billy Davis. Fue una época de aprendizaje, crecimiento y de sentar las bases de lo que estaba por venir. En una entrevista de 1988, Gordy Fuqua elogió a Ruffin y dijo: estaba claro que la dedicación y la ética de trabajo de Ruffin estaban causando una impresión en quienes lo rodeaban. Según el propio Ruffin, tanto él como Gaye dedicaban tiempo a empacar discos para Anna Records. Fue una experiencia práctica que le permitió a Ruffin sumergirse en todos los aspectos de la industria musical, adquiriendo conocimientos y habilidades valiosos a lo largo del camino. A medida que avanzaba el viaje de Ruffin, se hizo evidente que estaba destinado a algo grandioso. Las conexiones que había hecho y las experiencias que había adquirido conducían a un gran momento en su carrera. El escenario estaba preparado para que Ruffin dejara su huella en el mundo de la música a lo grande. Ruffin era a la vez vocalista y baterista de The Voice Masters, un grupo que tenía un sonido y un estilo únicos. Comenzaron a grabar en Anna Records, donde grabaron las canciones I'm in Love y One of These Days en 1961. Este fue solo el comienzo de la carrera musical de Ruffin y no tenía idea de que grandes oportunidades estaban a la vuelta de la esquina. El talento y la determinación de Ruffin llamaron la atención de muchos y pronto se encontró rodeado de otros músicos increíblemente talentosos. Los Voice Masters también incluyeron a miembros de The Originals, Ty Hunter, C.P. Spencer, Hank Dixon y Walter Gaines. En un momento, The Voice Masters incluso incluyó a otro futuro miembro de Temptations, Melvin Franklin, a quien David más tarde consideraría primo. Este fue solo el comienzo de las conexiones de Ruffin en la industria de la música. A pesar de su arduo trabajo y dedicación, la carrera en solitario de Ruffin en Anna Records no fue tan exitosa como esperaba, pero no dejó que eso lo desanimara. Sabía que su gran oportunidad estaba ahí fuera, esperando que la aprovechara con ambas manos. Y entonces sucedió. Ruffin finalmente conoció a un grupo local prometedor llamado The Temptations. Su hermano mayor, Jimmy, fue a una gira de Motortown Revue con The Temptations, y le dijo a David que necesitaban a alguien que cantara tenor en su grupo. Este era el momento que David había estado esperando. Su gran oportunidad finalmente estaba a su alcance. Ruffin compartió su interés en unirse al grupo con Otis Williams, quien también vivía en Detroit. Sabía que esta era su oportunidad de triunfar en la industria de la música y no estaba dispuesto a dejar que se le escapara de las manos. En enero de 1964, el sueño de Ruffin se hizo realidad cuando se convirtió en miembro de The Temptations después de que el miembro fundador Elbridge Al Bryant fuera despedido del grupo.
Esta era la oportunidad que había estado esperando y no estaba dispuesto a desperdiciarla. La primera sesión de grabación de Ruffin con el grupo fue el 9 de enero de 1964. Fue un hito importante para él. Tanto David como su hermano habían hecho una audición para unirse al grupo, pero fue David quien los convenció después de ofrecer una actuación memorable con ellos en el escenario durante la fiesta de Nochevieja del sello en 1963. A partir de ese momento, Ruffin estaba listo para el reconocimiento mundial y éxito, pero no fue fácil. Desafíos profesionales. Ahora bien, pensarías que ser parte de uno de los grupos más icónicos de la historia de la música sería un sueño hecho realidad, ¿verdad? Bueno, no del todo. Mira, cuando Ruffin comenzó, principalmente cantaba coros, mientras que el papel de cantante principal se pasaba entre Eddie Kendricks y Paul Williams. Claro, pudo cantar algunas partes principales aquí y allá, pero se consideró que sus pistas de estudio no eran lo suficientemente buenas para mostrar su voz. Pero entonces, Smokey Robinson, el hombre detrás de la mayoría de los éxitos de The Temptations en ese momento, vio algo en Ruffin. Robinson tuvo una visión. Si pudiera escribir la canción perfecta para la voz de Ruffin, podría cambiar las reglas del juego. La canción tenía que ser algo que Ruffin realmente pudiera interpretar, pero también algo melódico y dulce. Un avance rápido hasta noviembre de 1964, y la visión de Robinson se hizo realidad. La canción My Girl fue grabada y lanzada un mes después, y se convirtió en el primer sencillo número 1 del grupo en 1965. De repente, My Girl se convirtió en la canción insignia de The Temptations, y Ruffin fue catapultado al centro de atención como cantante principal y líder. Es una locura pensar que hace poco, Ruffin estaba cantando de fondo, esperando su gran oportunidad. Pero con My Girl encontró la gran oportunidad que estaba buscando. Simplemente demuestra que, a veces, todo lo que se necesita es la canción adecuada para cambiarlo todo. En el pasado, The Sun's Sentinel lo describió como un ser humano que podía hacerlo todo. Se divide, gira, da pasos y luego comienza a cantar. También fue el hombre detrás de algunos de los sencillos más exitosos de su tiempo. Después del éxito My Girl, mantuvo el impulso con seguimientos como It's Growing en 1965, Since I Lost My Baby en 1965, Ain't Too Proud to Beg en 1966, Beauty is Only Skin Deep en 1966, I Know Te Estoy Perdiendo en 1966. Todo lo que necesito en 1967. La soledad me hizo darme cuenta de que eres a ti a quien. Necesito en 1967. Ojalá lloviera en 1967. Y nunca podría amar a otro después de amarte a ti en 1968. Eran canciones que hicieron que todos cantaran. Según Otis Williams, Ruffin, apodado en broma Ruff por el grupo, era un comediante nato y un cantante trabajador cuando se unió al grupo por primera vez. Aportó una chispa al grupo que era innegable. El impacto de Ruffin fue más allá de su voz y su presencia en el escenario. También hizo una notable contribución no vocal a los Temptations al diseñar su característico soporte de micrófono de 4 cabezas. Esta innovación permitió a los otros miembros cantar y bailar sin tener que agruparse alrededor de un micrófono mientras el cantante principal cantaba en un micrófono separado. Fue un punto de inflexión para sus actuaciones y solidificó el papel de Ruffin como visionario dentro del grupo. Sin embargo, como ocurre con muchos viajes hacia el éxito, hubo obstáculos en el camino. En 1967, las dificultades con Ruffin se convirtieron en un problema para el grupo. Comenzó a tener problemas con la sustancia y empezó a faltar a ensayos y actuaciones. Fue un momento difícil para todos los involucrados y el equipo tuvo que tomar una decisión difícil. Pero su consumo de sustancias no fue el único problema. Ruffin empezó a priorizar otras cosas por encima del interés del grupo. En lugar de viajar con el resto de los Temptations, Ruffin insistió en viajar en una limusina personalizada con su entonces novia, Tammy Terrell, para echar más leña al fuego.
cuando las Supremes cambiaron su nombre a Diana Ross y las Supremes, Ruffin sintió que debería ser el centro de atención en las tentaciones. Exigió que se cambiara el nombre del grupo a David Ruffin and the Temptations, reflejando la prominencia de Diana Ross en su grupo. Esto no le cayó bien al líder del grupo, Otis Williams, y comenzaron a surgir desacuerdos. Como si su ego no estuviera causando suficientes problemas, Ruffin comenzó a indagar en los registros financieros de los Temptations, exigiendo saber a dónde iba todo el dinero. Esto creó aún más tensión, no solo dentro del grupo, sino también con Gordy. La gota que colmó el vaso llegó cuando Ruffin se saltó una actuación con los Temptations para asistir a un espectáculo de su nueva novia, Barbara Gale Martin, que resultó ser la hija de Dean Martin. Ese movimiento no funcionó con el resto de la banda, y el 27 de junio de 1968, Ruffin fue despedido y reemplazado por Dennis Edwards, un ex miembro de los Contours. Pero después de que Ruffin se fue, sucedió algo extraño. A pesar de que Ruffin animó personalmente a Edwards a ocupar su lugar, comenzó a hacer apariciones sorpresa en los conciertos de Temptations durante las primeras actuaciones de Edwards con el grupo. Imagina que el grupo está cantando un éxito clásico de la era Ruffin como My Girl o Ain't Too Proud to Beg, y de repente, ahí está Ruffin, arrebatándole el micrófono a Edwards y robándose la atención. Definitivamente fue un momento incómodo para el grupo, pero sorprendentemente, a los fans les encantó. Según Edwards, las apariciones inesperadas de Ruffin y la adoración de la multitud convencieron a los otros Temptations a considerar darle a Ruffin una segunda oportunidad. Sin embargo, las cosas dieron otro giro cuando Ruffin llegó tarde a lo que se suponía sería su gran show de regreso con el grupo en Gaithersburg, Maryland. Los Temptations tomaron una decisión difícil al quedarse con Edwards y abandonar la idea de volver a contratar a Ruffin. Pero el drama no terminó ahí. En octubre de 1968, Ruffin presentó una demanda contra Motown Records, buscando liberarse de su contrato y obtener una cuenta completa de sus ganancias. Motown respondió con una contrademanda para evitar que Ruffin abandonara el sello. Después de algunas idas y venidas legales, se llegó a un acuerdo, y el trato requería que Ruffin cumpliera su contrato existente con Motown antes de separarse. La carrera en solitario de David Ruffin. Después de que Ruffin dejó el grupo, intentó triunfar como solista, pero digamos que no salió exactamente como estaba planeado. Ruffin tenía un gran talento, de eso no había duda, pero su ego era tan grande, si no más, que su fama. Cuando se fue, pensó que iba a ser una gran estrella por sí solo, pero las cosas no salieron así. Claro, lanzó un montón de canciones durante su carrera en solitario, pero solo algunas de ellas realmente triunfaron. Y para empeorar las cosas, gran parte de su música ni siquiera vio la luz durante años. ¿Te imaginas poner tu corazón y tu alma en algo solo para tenerlo en algún estante en algún lugar? Su primer sencillo en solitario fue en realidad una canción destinada a los Temptations. Se llamaba Mi mundo entero terminó en el momento en que me dejaste. Después de eso, lanzó un álbum llamado Feeling Good en 1969. Pero otro álbum que grabó en 1970 y 1971 llamado David ni siquiera se lanzó hasta 2004. Incluso se asoció con su hermano Jimmy para un álbum llamado I Am My Brothers, portero en 1970. Tuvieron un par de éxitos menores, pero nada que realmente encendiera las listas. No fue hasta 1973 que lanzó otro álbum en solitario con Motown. En ese momento, parecía que su carrera estaba en declive. Algunos dicen que fue por sus hábitos de sustancias, mientras que otros lo achacaron a la falta de apoyo de Motown. Su último éxito entre los 10 primeros, Walk Away from Love, en 1975 producido por Van McCoy, tuvo un desempeño bastante bueno, alcanzando el número 9 en las listas de éxitos. Incluso llegó al top 10 en el Reino Unido a principios de 1976, lo que la convirtió en su única entrada en las listas del Reino Unido como solista. El sencillo vendió más de 1 millón de copias, e incluso obtuvo un disco de oro de la RIAA en febrero de 1976. Pero seamos realistas. Ese fue prácticamente el pico de su carrera en solitario. Claro,
Tuvo otras grabaciones notables como I Lost Everything I've Ever Loved en 1960 y 9 The Gospel Inflected I'm So Glad I Fell For You en 1970 y muchas otras. Pero a pesar de todo eso, su éxito en solitario fue muy inestable y simplemente no despegó como todos esperaban. Después de separarse de Motown en 1977, Ruffin intentó renovar su carrera grabando para Warner Bros. Records. Lanzó los álbumes So Soon We Change en 1979 y Gentleman Ruffin en 1980. Se suponía que sería un nuevo comienzo para él, pero lamentablemente terminó siendo más como el principio del fin. Batallas personales y problemas legales. David Ruffin. El legendario cantante luchó con muchas cosas a lo largo de su vida. El uso de sustancias y los problemas legales eran una lucha constante para él, y parecía que no podía librarse de ellos por mucho que lo intentara. La lucha de Ruffin contra el uso de sustancias comenzó en la década de 1960, pero no fue hasta finales de la década que realmente se convirtió en un problema. Ingresó por primera vez a rehabilitación de drogas en 1967, pero fue solo el comienzo de un viaje largo y difícil. 2 décadas más tarde, Ruffin se encontró en la cárcel después de que agentes del orden lo encontraran en posesión de sustancias. Fue sentenciado a 2 años de libertad condicional y 50 días de servicio comunitario. Parecía que los problemas legales se acumulaban en su contra. En 1988, Ruffin, que en ese momento tenía alrededor de 40 años, violó los términos de su libertad condicional por un delito menor de posesión de sustancias en 3 ocasiones. Fue un momento difícil para él y terminó nuevamente en rehabilitación. Completó un programa de tratamiento de drogas de 28 días en el Instituto Areva Casriel de Nueva York. Pero estaba claro que la batalla estaba lejos de terminar. Estaba tan drogado que el hombre era un esqueleto andante, dijo el amigo de Ruffin, Linster Butch Murrell, al Philadelphia Inquirer, reflexionando sobre los últimos años del cantante. Fue un espectáculo desgarrador para quienes lo conocieron y cuidaron de él. A pesar de sus esfuerzos, Ruffin no pudo superar su adicción a las drogas y eso estaba afectando su salud y bienestar. Y el hecho de que normalmente lo encontraran en compañía de pandillas no ayudaba en absoluto. Pero no fue solo el uso de sustancias con lo que luchó David Ruffin. Los problemas legales también parecían seguirlo donde quiera que fuera. En 1978 fue arrestado en una fiesta de cumpleaños en Memphis y acusado de alteración del orden público por presuntamente amenazar a algunos policías y sus familias. Ruffin negó haber amenazado y fue liberado tras su propia confesión. Pero otro incidente le provocó nuevamente problemas con la ley. En 1982, a Ruffin le cobraron $5,000 y lo sentenciaron a 6 meses en una prisión de baja seguridad en Terre Haute, Indiana, por no pagar impuestos por valor de más de $310,000 durante 2 años, de 1975 a 1977. Cumplió 4 meses y fue puesto en libertad anticipadamente por buena conducta, pero fue otro capítulo más en sus batallas legales en curso. Los problemas legales continuaron en 1986 cuando Ruffin refutó el cargo de recibir y ocultar propiedad robada por valor de menos de $100. Una pistola Colt Calibre 32. Se le impuso una multa de $50 más, $100 de costas judiciales. Y aunque se retiraron los cargos de asalto y agresión, y de recibir propiedad robada por valor de más de $100, estaba claro que los problemas legales seguían persiguiéndolo. Muerte de David Ruffin. La muerte de David Ruffin, el 1 de junio de 1991, desató controversia entre fanáticos y autoridades. Después de una exitosa gira de un mes por Inglaterra con Kendricks y Edwards, la vida de Ruffin llegó a un final trágico debido a una sobredosis accidental de coca. Los acontecimientos que condujeron a su muerte estuvieron rodeados de misterio y especulación. Se informó que Ruffin se había desplomado en una casa de crack en el oeste de Filadelfia, donde había ido con su amigo Donald Brown. Luego, Brown llevó rápidamente a Ruffin al hospital de la Universidad de Pensilvania. Pero a pesar de los esfuerzos del personal de la sala de emergencias, Ruffin falleció a las 3:55 a.m. de esa mañana debido a una reacción grave a sustancias.
Associated Press reveló que Ruffin y un hombre llamado William Nowell habían dividido 10 viales de sustancia dentro de la casa de William en el oeste de Filadelfia apenas unas horas antes de su fallecimiento. Esta revelación solo profundizó el misterio y la especulación que rodean los acontecimientos que condujeron a la muerte de Ruffin. Si bien se consideró oficialmente que la causa de la muerte fue un accidente, la familia y los amigos de Ruffin no estaban convencidos. Sospecharon de un crimen y señalaron la desaparición de un cinturón con dinero que contenía $40,000 de su cuerpo. Sus sospechas alimentaron aún más la controversia en torno a la prematura muerte de Ruffin, dejando muchas preguntas sin respuesta y alimentando dudas sobre la explicación oficial. Añadiendo otra capa a la controversia, estaba la novia de Ruffin en ese momento. Diane Showers expresó que no se sorprendió cuando le informaron de su muerte, dejando entrever un estilo de vida que muchas veces lo ponía en situaciones de riesgo. Cuando David tuviera mucho dinero, podría hacer las cosas que quisiera, dijo, arrojando luz sobre la naturaleza impredecible de la vida de Ruffin en los días previos a su trágico final. Otra cosa que pasó fue que la miniserie de televisión sobre las tentaciones mostró la muerte de David Ruffin de una manera bastante controvertida. Mostraron su cuerpo golpeado siendo arrojado en la calle frente a un hospital, y dijeron que su cuerpo permaneció sin ser reclamado en una morgue durante una semana entera, después de su fallecimiento. Pero los herederos de Ruffin no lo permitían. Presentaron una demanda contra NBC y otros peces gordos involucrados en la realización de la serie, alegando difamación. Según ellos, Ruffin fue llevado al hospital en una limusina y su conductor lo acompañó hasta la sala de espera, quien se aseguró de que el personal del hospital supiera quién era. Y los hijos de Ruffin respaldaron esto, diciendo que reclamaron su cuerpo a los pocos días de su fallecimiento. Ahora, hablemos del funeral. Se llevó a cabo en la iglesia bautista New Bethel en Detroit, y fue un evento repleto de estrellas. Los miembros supervivientes de Temptations cantaron My Girl. Stevie Wonder y Aretha Franklin también actuaron. Y Michael Jackson incluso se ofreció a pagar los gastos. Pero en realidad no apareció. Otros grandes nombres como Rod Stewart, Daryl Hall y John Oates, Diana Ross, The Spinners y Martha Reeves and the Vandellas enviaron arreglos florales. Entonces, incluso en la muerte, Ruffin estuvo rodeado de un gran talento, pero dejó profundas cicatrices en las vidas de sus seres queridos, especialmente sus hijos. Resulta que Ruffin tenía una vida amorosa bastante colorida, ya que sus hijos revelaron que no todos provenían de la misma madre. De hecho, David tuvo una serie de relaciones, pero solo se casó 2 veces. Su primer matrimonio fue con Sandra Barnes en 1961 y juntos tuvieron 3 hijas, Cheryl, Nedra y Kimberly. También tuvo un hijo llamado David Eli Ruffin, con su novia de mucho tiempo, Jenna Sapia. Cuando se le preguntó sobre su relación con su padre famoso, David Eli Ruffin no se contuvo. Describió una educación dura y contó cómo a menudo se sentía asustado y tímido debido al comportamiento errático de su padre. Según él, su padre a menudo estaba fuera de control, frecuentemente borracho y drogado, lo que dejaba a su madre constantemente molesta y asustada. Una historia particularmente escalofriante que David compartió fue sobre una vez que él y su padre estaban en el auto, y Ruffin de repente salió, diciendo que regresaría enseguida. Después de esperar 3 horas solo, David tuvo que salir a buscarlo. Este tipo de comportamiento aparentemente no fue algo de una sola vez, como David mencionó que sucedió varias veces. La familia Ruffin también ha enfrentado una tragedia, ya que una de las hijas de David, Nedra Ruffin, falleció a la edad de 58 años debido a complicaciones del COVID-19. A pesar de ser descrita como una persona cariñosa y de buen corazón, Nedra también luchó contra la adicción a sustancias y alcohol como su padre. Sin embargo, logró dejar la droga 18 meses después del fallecimiento de su padre. Es un recordatorio de que detrás del brillo y el glamour de la fama, a menudo hay historias no contadas de dolor y lucha.